Hola Iglesia, vamos a darle toda la gloria a Papá a través de un par de alabanzas para iniciar nuestro servicio de esta mañana. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Quiero conocer. Muestra su amor para mí, el que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí,
de Dios propicio, tomando mi lugar, tomando mi lugar en gloria, gloria, mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, la ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Hey, ¿qué onda, Horizonte? ¿Cómo estás? Qué padre poderte tener un fin de semana más con nosotros. Si eres nuevo, bienvenido. Esto es Horizonte, Ciudad de México. A partir de mañana, 15 de febrero, entramos en semáforo naranja aquí en Ciudad de México. Pero, ¿sabes? Eso no significa que nos vamos a dejar de cuidar. Al contrario, tenemos que seguirnos cuidando de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nosotros mismos. Así que si no es necesario, no salgas de casa. ¿Sabes? Me encanta lo que dice la Biblia en Proverbios 22:3. Dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Así que seamos prudentes y seamos ejemplo. Como segundo anuncio, recuerda que tenemos grupos Conexión y Consejería Bíblica. Si estás interesado en alguno de estos dos ministerios y no tienes la información necesaria, por favor contáctanos. Aquí abajo va a estar el correo para que nos puedas escribir o bien escribirnos aquí abajo en el chat. Hoy, 14 de febrero, aprovecha el día para manifestar tu amor al prójimo de manera práctica. Empecemos por tu casa, una llamada a un familiar. Trata de donar algo en tus posibilidades. Recuerda que es mejor dar que recibir. También queremos recordarte que ya tenemos número de WhatsApp. Estamos listos para servirte, conocer tu opinión, así que por favor, si estás interesado en escribirnos, aquí abajo en la descripción del video te vamos a dejar el número. Y como último anuncio, pero no menos importante, están las ofrendas. Recuerda que en Horizonte ofrendamos por 3 principales razones: por adoración y amorosa obediencia, para ser partícipes de llevar el Evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar donde nos congregamos, así como las personas que en él trabajan. Hoy más que nunca tus ofrendas han sido de gran bendición para la iglesia. Así que si estás interesado en ofrendar y no sabes cómo, por favor escríbenos y te vamos a estar dando toda la información necesaria. Continuamos con nuestra miniserie especial Distintivos de Calvary Chapel. Así que, iglesia, te dejo con nuestro pastor Eric Servín, que nos trae un mensaje increíble. Buen día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte, Ciudad de México, y es un gusto poder recibirte a esta nuestra reunión digital.
El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie o esta miniserie que hemos titulado Los distintivos de Calvary Chapel, en donde estamos dando respuesta a qué es lo que nos distingue de otras iglesias y sobre todo Horizonte Ciudad de México, en dónde está fundada, cuáles son sus principios respecto a la Biblia, y también eso nos ayuda a poder tener claridad y saber qué clase de iglesia somos como Horizonte Ciudad de México. Así que acompáñame a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para poder invitar al Espíritu Santo y que Él haga su obra a través de nosotros. Señor, muchísimas gracias por darnos este privilegio de utilizar las redes sociales, la tecnología para el extendimiento de tu palabra. Estamos gozosos y esperanzados de que tú vuelvas pronto, porque esta noticia, Señor, está anidada y está dando fruto en nuestro corazón, sabiendo de que tú vuelves pronto para arrebatarnos contigo, Señor. Ya se acerca el momento de la redención y nosotros queremos estar preparados y que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros y cumplir tu gran encomienda, la gran comisión, Señor. Así que úsanos y en esta mañana, Señor, danos de tu Espíritu Santo entendimiento, discernimiento, exhortación y ánimo para poder recibir tu palabra y recibir estos dos puntos que queremos dejar muy en claros el día de hoy, Señor. Dirígenos, habla tú a través de tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente bienvenidos, vamos a ver el día de hoy dos temas en esta sesión número 5, dos temas que es habiendo comenzado en el Espíritu es el primer tema, y el segundo tema es la preeminencia del amor. Estos son los dos temas que vamos a comenzar a partir de ya. Recuerda que estamos utilizando la Nueva Traducción Viviente, ya sea que la uses en una Biblia de papel o puedas utilizarla en algún dispositivo electrónico. Así que ábrela o préndela, por favor, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. 2 de Corintios 3, del versículo 4 al 6, dice la Nueva Traducción Viviente. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Esto es importante notar dentro de este tema, habiendo comenzado en el Espíritu, porque nosotros estamos ahora como iglesia, después de la resurrección y después de la ascensión de Jesucristo al cielo, nosotros ahora estamos en esta era de la gracia en donde el Espíritu Santo está haciendo un papel importante en cada uno de nosotros, a través de nosotros y en el mundo. Así que es importante notar cuál es la postura de Calvary Chapel o nuestra postura al respecto. Y cuando examinamos la historia de la iglesia, ¿sí?, y varios de los grandes movimientos de Dios, descubrimos que todos ellos nacieron del Espíritu Santo. Dios, en su voluntad, Él quiere que la extensión de su reino llegue a más personas y la predicación de la palabra pueda ser escuchada a aquellas personas que jamás han abierto su Biblia o que no tienen la oportunidad de ir a una iglesia común o la oportunidad de tener internet, o que no están cegados literalmente por el príncipe de este mundo que es Satanás. El propósito de Dios es de que su gloria se despliegue en toda la tierra y que su reino de luz pueda ser dado a conocer a través de siervos como cada uno de nosotros. Sin embargo, tales movimientos de Dios históricamente parecen alejarse de este nacimiento del Espíritu, buscando ser perfeccionados en la carne. Esto quiero mencionarlo como pueden tener un buen inicio, pero lo importante es cómo terminan. Según las gráficas y según unas investigaciones, el doctor Miguel Núñez, en el libro de Siervos para su Gloria y también el de Integridad y Sabiduría, dice que 2 de cada 10 siervos terminan bien su carrera.
su carrera en el ministerio, su carrera como cristianos. 2 de cada 10 es una cifra alarmante, porque muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo, pueden servir incluso en el ministerio, pero solo 2 de cada 10 van a terminar bien. Aquí es una pregunta con la que quiero retarte y desafiarte en esta mañana. ¿Tú estás dispuesto no tan solo a iniciar bien en tu vida en Cristo, sino a terminarla bien? Esto es lo que el autor se refiere a comenzar en el Espíritu y terminar en el Espíritu Santo. Comenzar en el Espíritu Santo y terminar en el Espíritu Santo no es igual a comenzar en el Espíritu Santo y terminar en la carne. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios entonces. Dice, todo el propósito parece estar concentrado cuando se perfecciona una obra, un movimiento, una plantación de una iglesia, un ministerio o un servicio, está perfeccionándose en la carne. Todo el propósito parece estar concentrado en no dejar morir al movimiento. Eso es importante, tener también el discernimiento y que Dios nos dé sabiduría. ¿En qué momento un ministerio, una iglesia, un servicio, Dios lo está llevando o ya no lo está sosteniendo Él simplemente? No porque Él simplemente lo haya abandonado, porque a lo mejor en nuestra intervención humana quisimos moldearlo a nuestra conveniencia con términos humanos y entonces lo estamos llevando a una dirección de la carne. Creemos que si un programa no puede subsistir por sí mismo, lo más misericordioso es dejarlo morir. En ese sentido, pues no diríamos los chavos, no nos agüitamos si se inició un ministerio súper emprendedor, padrísimo, con todas las ganas y en esta temporada pues hay que cerrarlo porque pues, no está teniendo un fruto, no está teniendo un reabastecimiento y no está sobreviviendo, no es autónomo y entonces está muriendo y es drenante poder ayudar a subsistir algo que se está muriendo. Lo más misericordioso sería pues dejémoslo en la paz, ¿sí? No hay agüite si lo dejamos morir, ese servicio, ese ministerio en el que sea, sino que lo más importante aquí es la actitud y la dependencia al mover del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos está dictando que ahí no, entonces ahí no, ya no será el momento. Pero si lo vamos a comenzar, hay que procurar terminarlo también en el Espíritu. Horizonte, la iglesia desde Querétaro, ha tenido muchas iniciativas en cuanto a ministerios, en cuanto a cursos, en cuanto a proyectos y actividades. He estado yo involucrado en algunas de ellas el tiempo que he estado congregándome o que estaba congregándome allá en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, el Señor guió a que ciertas actividades no fructificaran y entonces lo más sabio, lo más misericordioso dentro del cuerpo de líderes de allá fue dejarlos morir. Y no pasó nada, simplemente creímos que no era el tiempo del Señor y entonces se dedicaron las fuerzas a otro lugar, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México también hemos tenido algunas iniciativas, hemos tenido algunas actividades que se han puesto en marcha y tanto alabanza, jóvenes, niños, misericordia, ahora con las personas privadas de su libertad, los miércoles de panorama bíblico, las reuniones de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso ha tenido su momento. Y es mi oración que tanto tú como yo seamos sensibles a la voluntad y al mover del Espíritu Santo para cuando nos indique, ¿sabes qué, mi Eric? Ahí ya no te quiero o ya se cumplió, mejor dicho, tu ciclo en ese ministerio o en ese rol actual. Y no pasa absolutamente nada. Tú y yo somos siervos del Señor. Y si el Señor decide cambiar la jugada, hacer un movimiento que no nos esperábamos, entonces, ¿quién soy yo para ponerme al tú por tú con el Señor? Sino más bien mi rol como siervo del Señor es decir, ok, Señor, hágase tu voluntad. El mismo ejemplo
nos lo dejó Jesucristo, cuando Él era uno con el Señor, o es uno con el Señor, y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Pablo también escribió en el Nuevo Testamento a una iglesia, a la iglesia de Galacia, algo sumamente exhortante. Iglesias que comenzaron en el Espíritu, empezó a reprenderles. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Este es un versículo que tú y yo deberíamos de tener en la cabeza mucho tiempo. Sí, porque ¿será posible que seamos tan tontos, tan necios, dirían otras versiones, que después de que hayamos comenzado en el Espíritu, todavía estemos aferrados a perfeccionar tal obra mediante nuestros propios esfuerzos? Es una necedad. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone como, no sean tontos, no seamos tontos. No tratemos de perfeccionar algo por medio de la carne, por medio de nuestros propios esfuerzos. De ahí nuestra dependencia con el Espíritu Santo, de ahí la dependencia con el Señor. Nuestra iglesia quiere depender del Espíritu Santo y no en base a un perfeccionamiento basado en nuestros esfuerzos. Moisés es un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo sucedió esto. Moisés al principio, si tú recuerdas la historia, antes de que fuera por primera vez al desierto, vivía como un privilegiado hebreo junto con el pueblo de Egipto, si lo recuerdas. Entonces llegó un momento en el que él se dio cuenta de que uno de sus sus compatriotas de su pueblo hebreo, fue azotado brutalmente, y entonces lo que hizo fue asesinar al egipcio que cometió tal acto. Ahora, aquí Moisés todavía no tenía el llamado para ser el libertador. Él quiso empezar este ministerio o esta actividad de libertador con sus propios esfuerzos. Y Dios obviamente tenía todo bajo control, en donde Moisés se creía como supremo, como el capacitado del pueblo, pero ni siquiera pudo enterrar bien a este egipcio. Y a lo que me refiero es de que su acto fue dado a conocerse. O sea, se enteraron las personas y Moisés tuvo que huir al desierto. Y ahí fue la primera vez en donde el Señor se le aparece para darle un gran llamamiento y para poderle dar la gran comisión de libertar al pueblo hebreo. Checa lo que Éxodo capítulo 3 versículo 11 dice. Pero Moisés protestó cuando ya Dios le estaba hablando y le estaba dando esta comisión. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Este comentario podría decir que, bueno, pues sí, está hablando verdad Moisés. ¿Quién es él para enfrentarse al faraón? Pero está más motivado por una inseguridad y una falta de confianza en lo que Dios estaba diciendo. Esto está arrojando más una falta de confianza en el Señor. Y Moisés dijo, en otras palabras, Señor, yo no tengo ninguna confianza. ¿Quién soy yo? Moisés primero intentó hacer la obra de Dios con la fuerza de su carne, sus propios esfuerzos, pero con su poder él no pudo ni siquiera enterrar con éxito al egipcio. Sin embargo, cuando él fue guiado por el Espíritu de Dios, Israel logró enterrar a todo el ejército de los egipcios en el mar. Pienso que cuando una persona fracasa en la carne, muchas veces enfrenta el desierto y deja el ministerio, dice el autor, para muchas veces
no regresar. Y eso es interesante porque personas piensan que entrar al ministerio, si no están llamados, es una cuestión de popularidad, una cuestión en donde de autopromoción. Y recordemos que no es eso el ministerio. El ministerio es, si alguno quiere ser grande, sirva a los demás primeramente. ¿Sí? Entonces, por eso hay personas que se frustran en el ministerio y no quieren saber nada más. De ahí que no es... ten mucho cuidado en no forzar tu servicio al Señor si el Señor no te ha llamado a servirle. No quieras iniciar algo con tus propias fuerzas, porque si no, te vas a frustrar, te vas a cansar y terminarás odiando el ministerio y te vas a alejar. Pero no fue por culpa de Dios. Fue por una iniciativa que no fue bien, que no tuvo una motivación correcta. La persona se desanima y se rinde porque trató de lograr en su carne lo que sintió verdaderamente que era el llamado de Dios en su corazón. Moisés lo hizo al principio. Sintió el llamado de Dios en su corazón. Él sabía que Dios lo había llamado para un propósito, pero se encontró él mismo ahí en el desierto por 40 años, forjando ahí su carácter. Y durante ese tiempo él perdió su estima y la confianza de lo que Dios podía hacer a través de él. Éxodo 3, versículo 12, ahí dice: y Dios le contestó después de que Moisés perdió la estima y todo motivación. Y cuando le estaba hablando en la zarza ardiente y le estaba diciendo, ¿quién soy yo? Y dice, Dios le contestó, yo estaré contigo. La presencia de Dios es lo único que necesitamos en nuestra vida para poder iniciar un ministerio, ya sea casarte, ya sea un nuevo trabajo, ya sea una nueva relación en Cristo. Sí, porque el Espíritu Santo va a estar contigo, ya sea si vas a emprender un nuevo negocio, si vas a mudarte de ciudad, Dios tiene que ser tu principal fuente de sabiduría. Que el Espíritu Santo te mueva a tomar decisiones, pero que sea Él y no tus propias emociones. Si no, terminarás mal. Terminarás fracasando, terminarás desilusionado, desilusionada, terminarás desanimada, desanimado, y entonces culparás a alguien y a veces terminaremos culpando a Dios por las cosas que no nos funcionaron. Pero ¿en qué momento nos detuvimos, hicimos una pausa y acudimos a Dios para pedirle sabiduría y que Él nos indicara qué es lo que teníamos que hacer o emprender o cuándo era el momento de Dios? Si terminas en la carne, es muy probable si inicias en la carne, es muy probable que termines en la carne. Iniciemos en el Espíritu, iniciemos bien, pero también terminemos bien. Yo creo en una voluntad, dice el pastor Chuck, en una voluntad directa. Cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Haz esto, inicia esto en este momento. ¿Sí? La voluntad directa de Dios cuando el siervo obedece, y en una voluntad permisiva de Dios. Cuando no es el plan A original del Señor y entonces el siervo dice, bueno, yo creo que puedo ayudarte, yo creo que podrías mandarme a alguien más, yo creo que no soy el adecuado, entonces no sé hablar, no sé... Esas mismas excusas puso Moisés y dentro de ese excusas Dios en su voluntad permitió que lo acompañara su hermano Aarón, porque ahí andaba de nena el Moisés diciendo, no, pues no sé hablar, manda a otro. Y el Señor le dijo, yo quiero que tú vayas. O sea, mi voluntad se va a hacer, pero en plan B. Y déjame decirlo así, qué desperdicio o qué chafa, qué triste es de que cuando Dios te diga algo y tú dices, Nel, o mejor manda a alguien más, no, entonces suceda el plan B y tú ya no seas utilizado por el Señor y entonces el Señor tenga que utilizar otros medios, otros vasos para su gloria y su honra. Yo quiero ser de esos obedientes, que cuando el Señor diga, rana, yo salto, ¿sí? Cuando el Señor me diga, vas, pues yo voy. Cuando el Señor me diga, habla, yo quiero hablar. Espero que eso también sea contigo y no caigas en esta condición que Moisés tuvo.
Otro caso en donde en el Antiguo Testamento la voluntad de Dios inició con el Espíritu Santo fue con Gedeón. Gedeón estaba ahí simplemente en su tribu, sí, trillando grano, y entonces el Señor se manifiesta y le dijo a Gedeón, el ángel del Señor le dijo a Gedeón en Jueces capítulo 6 versículo 13. Pero Señor, bueno, ya el Señor versículos antes le había dicho, ¿sabes qué? Gedeón, yo te he escogido para que liberes al pueblo porque están llegando los madianitas, están llegando todos este pueblo y están saqueando en las cosechas. Entonces el Señor le da esa encomienda a Gedeón, ahora este otro hombre, ¿sí? En donde Gedeón contesta, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de menor importancia en mi familia. Aquí de cierta manera Gedeón está poniendo una excusa, pero está diciendo, yo te creo, Señor. Provengo de este lugar, este es mi origen, pero hágase tu voluntad. Gedeón no dijo, envía a alguien más. Gedeón obedeció. Sí dijo, este es mi origen, pero tu origen no determina tu destino. Quien determina tu destino es el Señor. No importa en dónde hayas nacido, no importa en dónde hayas estudiado, no importa cómo te veas, cuál sea tu apariencia o qué es lo que estés haciendo el día de hoy. El punto en el donde estés no determina en dónde vas a parar. El Señor es quien determina el rumbo y el destino de nuestras vidas. ¿Sí? Él pensó que estaba descalificado, pero en realidad se estaba calificando porque él era la clase de persona que Dios estaba buscando, que estaba reconociendo su verdadera condición. Soy débil, soy frágil, no tengo nada bueno en mí. Y Dios desea usar a una persona que sepa que no tiene capacidad o habilidad para rescatar a una nación. Si Dios te dijera esas mismas palabras a ti que Él se las dijo a Gedeón, ¿cómo responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Vas a rescatar toda la zona metropolitana, todo México, toda una nación. ¿Cuáles serían esas palabras? ¿De excusa o con un corazón de sencillez? Reconociendo tus incapacidades para que la gracia de Dios actúe en medio de tus flaquezas, de tus debilidades. ¿Sí? Ok, entonces, no tiene capacidad o habilidad para rescatar una nación y a una persona que tenía que confiar en el Señor en cualquier cosa que tuviera que hacer hecha. ¿Sí? Después de que Gedeón Dios le da su favor a través de los madianitas, entonces tienen esa victoria, pero no con todo el ejército, sino que el Señor había dicho, yo te voy a dar la victoria con tan solo 300 hombres, tan solo 300 hombres. Y el pueblo enloqueció de fiesta y le dijo en Jueces capítulo 8 versículo 22 lo siguiente al Gedeón. Jueces 8:22. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Es muy fácil poner a una persona en un pedestal. Es muy fácil poner a un ídolo en lugar del Señor. Y Gedeón, inspirado por el Espíritu de Dios, contesta en el versículo 23. Pero Gedeón respondió, checa esto. Yo no los gobernaré, ni tampoco mis hijos. ¿Qué? El Señor los gobernará. ¡Wow! ¡Qué lección! ¡Qué humildad! ¡Cuánto dominio por sobre la fama! Por el reconocimiento, la popularidad. Y dijo, renuncio a todo eso porque el Señor es quien nos está gobernando. Le estaba dando el crédito al Señor. Así que Calvary Chapel no es la primera vez que utiliza personas que han sido rechazadas por la sociedad, ¿sí? Y que ha hecho cosas maravillosas. Y es interesante y da tristeza que una vez que Dios comienza a usarnos, nosotros empezamos a buscar las razones por las cuales Dios nos usaría, ¿sí? Tratamos de ser perfeccionados en la carne. Y 1 Corintios capítulo 1, 26
En la traducción al lenguaje actual, me gusta cómo lo dice. 1 Corintios 1:26 en la TLA dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. ¿Quién de nosotros pertenece a esa clase de personas? Nuestra iglesia, habrán pocos, pero definitivamente el Señor es quien usa a aquellos que tienen en su corazón esa actitud de humildad, diciendo: Señor, no tengo nada bueno, si tú me usas es por tu pura gracia. Checa lo que continúa diciéndonos Pablo en 1 Corintios 1:27 y 28, también en la TLA. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. ¿Para qué? Para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. ¡Qué palabras tan fuertes! De lo vil y lo menospreciado, despreciado, de lo despreciable, de lo que el mundo desecha, de ahí escogió Dios, de ahí te escogió a ti. De ahí, entonces, si estamos sirviéndole al Señor, estamos cumpliendo eso. Lee el versículo 29, ¿sí? También en la TLA de 1 Corintios 1. Por eso, ante Dios, desde el origen que venimos, nadie tiene que sentirse orgulloso. Nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Comencemos en el Espíritu y terminemos en el Espíritu. No tratemos de perfeccionar o forzar el ministerio en la carne. El propósito de Dios es escoger a aquellos que no están calificados y luego los unge con su Espíritu Santo. Entonces, cuando los resultados se están produciendo, son un asombro y una maravilla para el mundo. Con los madianitas, Gedeón, su victoria, entonces seguramente, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese Señor? También cuando Saúl fue ungido, empezó en el Espíritu, porque el Espíritu se derramó en él, pero desobedeció al Señor y terminó perfeccionando su ministerio, su servicio gubernamental del pueblo de Israel, y el Espíritu Santo salió de él y entonces terminó en la carne Saúl. Así no con David, que David fue un hombre conforme al corazón del Señor. Tuvo sus altas, tuvo sus bajas, pero David trató de vivir en el Espíritu de principio a fin, ¿sí? Y el mundo no desea que ninguna carne se gloríe, y Dios no desea que ninguna carne se gloríe en su presencia, porque Dios nos escogió. Fue Dios quien ha hecho todo. Y si tienes algo bueno en tu vida, si tienes algunas posesiones en tu hogar, si tienes algo de bueno ahí en tu familia, es por gracia del Señor. No se te olvide. Estás viviendo en armonía, es por gracia del Señor. Estás viviendo en escasez, también es por voluntad del Señor, y nos da el contentamiento para que podamos agradecer al Señor en cualquier condición. Tienes vehículo, tienes casa, tienes dónde vivir, tienes con qué cobijarte, tienes con qué comer. No importa lo que hayas comido. Lo importante es que el Señor te lo ha dado. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué sentirnos orgullosos? ¿De qué hay que sentirnos orgullosos? Simplemente es darle el reconocimiento al Señor. Y es interesante que habiendo comenzado en el Espíritu Santo, muchas veces buscamos ser perfeccionados en la carne. Necesito tal título, necesito tal influencia, necesito tal curso, necesito tal diplomado, tal maestría, tal doctorado para el ministerio, para el Señor. Pero estamos a favor de la educación, no me malinterpreten. Estamos a favor de la educación, pero Dios obra incluso a aquellos que tienen la educación básica y medio terminada. Y ese soy yo. Dios ha usado a su Espíritu Santo para usar a un aldeanito que apenas acabó la educación básica
y que Dios lo está utilizando para compartir el mensaje del Evangelio a más personas. Así que no soy yo, no es la iglesia, es Dios. Es el Señor quien nos da el crecimiento. Cuando Gedeón estaba listo para ir en contra de los madianitas, lo superaban grandemente en número. Hubo al menos 135,000 madianitas en el ejército y Gedeón tan solamente tenía 32,000. Y Dios le dijo, no, van a ser 300. 300 contra 135,000. Y ahí no fue el mérito de Gedeón. Ni siquiera tenía experiencia militar. Fue Dios obrando a través de este aldeanito que trillaba el grano para que Dios se llevara toda la gloria. Jueces 7:2, regresando, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. ¿Sí? Entonces, si el Señor nos ha llamado a prepararnos ya después del llamado, pero seguramente Dios te puede usar a pesar del conocimiento que tengas. Recuerda que el conocimiento no significa meramente unción, sino la unción la da el Espíritu Santo a quien esté dispuesto en el corazón, a quien sea fiel, dispuesto, enseñable, a que el Espíritu Santo lo gobierne. ¿Sí? La verdadera educación no proviene de la sabiduría del mundo, sino de la guía y la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Y voy perfilándome a terminar este primer punto. Si tú recuerdas, en el libro de los Hechos hay una intervención en donde los discípulos están enfrente al concilio y entonces lanzan un sermón o lanzan un speech, un argumento, porque los estaban condenando de que estaban alborotando y de que estaban promoviendo la resurrección de los muertos. Y entonces me encanta, te dejo de tarea que lo leas en Hechos 4, pero voy a leer el versículo 13 para llegar a mi punto. Los miembros del concilio, los que eran los gobernantes, los que eran maestros de la ley, los que eran sacerdotes, dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. ¿Por qué? Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Esto es asombroso. No eran hombres preparados, pero identificaban y se dieron cuenta. Estos hombres, Pedro y Juan, eran hombres que habían estado con Jesús. ¿Hace cuánto que tú no estás con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con mi Señor Jesucristo? La gente que te rodea, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus empleados, tus jefes, tus vecinos, las personas que están a tu alrededor, podrían darse cuenta, hey, el Eric ha pasado tiempo con Jesús. ¿Sí? ¿O tú has pasado tiempo con Jesús? La única manera de continuar en el Espíritu es terminar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y termino con este versículo. ¿Qué significa terminar en el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Jeremías 9:23, en la NBLA, ¿sí? Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Presta atención, de que me entiende y me conoce. Estas dos cualidades deberían de gobernar tu vida, de ser directrices. Entender al Señor, conocerlo, ¿sí? De entenderlo y conocerlo. Me encanta cómo el Señor dice, no te gloríes en cuanto tienes, en las cosas materiales, ni en tu conocimiento, ni en tus habilidades o talento. Si alguien debería de gloriarse, que se gloríe en esto, de que me entiende y me conoces. ¿Tú conoces a Dios? ¿Lo entiendes? Y sobre todo, ¿lo obedeces? Habiendo comenzado en el Espíritu, terminemos pues en el Espíritu.
Esa es mi oración para nuestra iglesia, para tu ministerio, para tu familia, para tu servicio el día de hoy. Voy a terminar ese punto habiendo comenzado con el espíritu. Así que tómate un momento para relajarte, mover los hombros, respirar, para poder continuar con el segundo punto en esta mañana. ¿Sí? Levanta tus pies, levántate un poquito, ¿sí? Estírate si quieres, mueve los hombros y vamos entonces a continuar con el segundo punto, la supremacía del amor. Es el segundo punto, la supremacía del amor. Y dice en Juan capítulo 13, esto ya en la NTV, Juan capítulo 13, 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Dice esta versión, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y este distintivo me fascina y por eso lo abrazo. Sin amor, todos los dones y operaciones del Espíritu Santo no tienen significado y son sin valor. La preeminencia del amor en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. 1 Corintios 13:1 dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, políglota pues, y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Un metal ruidoso sería si simplemente tuviéramos todo el conocimiento y despreciáramos el amor. Por eso el amor tiene que ser preeminente. El amor tiene que permear nuestras decisiones, tiene que permear nuestra vida, tiene que permear nuestras prioridades, nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de hacer iglesia, nuestra forma de ofrendar, nuestra forma de reunirnos, nuestra puntualidad, nuestra forma en que nosotros estamos sirviéndole al Señor tiene que estar motivada por un estilo de vida amoroso. Amoroso en el griego es agape, de este amor que solamente proviene de Dios, que no puede ser manufacturado. No puedo comprar 1 kilo de amor en Amazon. Tiene que provenir del Señor en intimidad y es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y ya lo hemos visto, no tan solo es el fruto del Espíritu Santo, sino que es Dios mismo, el amor. Toda nuestra ortodoxia doctrinal, dice el pastor Chuck, y entendimiento de la Escritura no tienen valor alguno sin el amor. Aun cuando yo entienda los grandes misterios, cosas como el misterio de la deidad, la Trinidad, la soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre, si no tengo amor, son inservibles. Si estoy ante la gente tratando de hacerles crecer y ver mi punto de vista, a mi pureza doctrinal, yo no le estaría bendiciendo en nada. Todo es sin valor si no hay amor, comenta el pastor Chuck Smith. De ahí entonces surgen varias formas de comunicarnos o atender diferencias entre nosotros. Es mejor que tengamos la actitud correcta que la respuesta correcta. La respuesta correcta entonces, Dios la dará, y si yo estoy equivocado cuando yo me presente en una discusión, el Señor me va a redarguir, pero preferimos entonces tener la actitud correcta y una respuesta equivocada para que entonces las personas puedan percibir el amor. Dice, es mejor que tengamos la actitud correcta y la respuesta equivocada que la respuesta correcta y la actitud equivocada. ¿Cuántas veces te has encontrado con aquellos fanfarrones o aquellos sabelotodos teológicos o aquellos que se creen puros e íntegros moralmente y éticamente, y entonces tratan de convencerte a ti o tratan de convencer a los demás de que ellos tienen la razón y tal vez tengan la razón, pero con una actitud pésima? Pero ¿te ha pasado también que han llegado otras personas con un corazón tan amoroso, con un corazón tan empático contigo y te dice, mira, no sé, no te preocupes, no tengo tal vez la respuesta adecuada,
pero te sientes amado, te sientes protegido, y entonces el fruto del amor surge en ese tipo de comentarios. Estamos dispuestos mejor a tener una actitud correcta que una respuesta correcta. Porque una respuesta correcta Dios la transforma, y una actitud incorrecta tarda una vida, tarda mucho tiempo para cambiarse. Así que mantengámonos con la base que es el amor. Juan capítulo 13, 14 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Está hablando el Señor a sus discípulos. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Este es el mandamiento: ámense unos a otros. Y si tienes más dudas, puedes revisar qué características tiene esta clase de amor en 1 Corintios capítulo 13, en donde menciona sus cualidades, sus especificaciones de este amor ágape. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros el día de hoy: amarnos unos a otros. Checa lo que Juan 14, ahí un poquito más adelante, Juan 14, 21, también el Señor nos dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Aceptar y obedecer es una muestra de que estamos amando a Jesucristo. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. El amor, sobre todo. El amor es lo que nosotros necesitamos corresponderle al Señor en obediencia. Luego en Primera de Juan, más adelante, en Primera de Juan 4:20, si alguien dice: amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, me encanta. Esa persona es mentirosa. Esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a la iglesia. No podemos decir que amo a Dios y que odio a mi hermano o a mi hermana. Eso es, entonces Dios nos está poniendo aquí como que somos mentirosos. ¿Cómo podemos amar a alguien que no vemos y aborrecer a alguien que sí vemos? Y lo mismo, ¿cómo podemos decirle a alguien que te amo a ti, pero desprecio a tu esposo o a tu esposa? Imagínense esto. Que alguien viniera y me dijera: oye, Eric, ¿sabes qué? Me caes re bien, eres mi amigo, somos bien compas, somos como uña y carne, o uña y mugre, yo soy la mugre tal vez, pero me cae mal tu esposa. Te voy a decir: lo siento. ¿Cómo puedes decir eso? Si mi esposa es a quien yo amo, ¿y cómo tú puedes odiar a mi esposa? Por poner un ejemplo, en el caso de nosotros, de Cristo con su esposa, que es la iglesia. ¿Cómo podemos decirle que amamos a Cristo y odiamos a la iglesia o a algún hermano en Cristo? Ponte a cuentas con el Señor si eso está pasando en tu corazón hoy. ¿Sí? Que todos puedan ver que el amor de Cristo manifestado en nosotros es real. Como Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí? Timoteo, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. El amor es un ejemplo en ese tipo de situación. Y para hacerlo un poquito más práctico, esa cuestión del amor, nada más quisiera mencionar que la empatía y la compasión son los que acompañan a las muestras reales de amor. Es decir, ponerte en los pies de la otra persona y no pensar que soy superior a alguien más, ¿sí? Pienso que la compasión y la empatía, dice el autor, es algo bueno de hacer, al menos en nuestra mente, ¿sí? Póngase en los zapatos de los demás. Ponte tú mismo en las situaciones de la vida de los demás. Siéntate donde él estaría sentado. Ve las cosas desde su perspectiva. Salte de ti para ver la perspectiva de esta persona que a lo mejor te cae mal, o que es difícil, o que es áspera. Nosotros siempre vemos las cosas solamente desde nuestro lado, pero trata de verlas desde otro punto de vista.
Y porque comúnmente los rasgos que nos molestan de otra persona, ¿sí?, son los mismos que a otras personas les caen mal. Esos rasgos que nos molestan acerca de nosotros son los mismos que aborrecemos de los demás. Diremos en casa, lo que te choca, te checa, ¿o no? Los hemos tolerado y han vivido en nosotros, pero cuando los vemos en los demás, no podemos soportarlos. Nos irritan y nos molestan. Y el entendimiento es un componente importante en la compasión. Para terminar este punto, después de haber mencionado que la empatía emocional, circunstancial, educativa, influencias formativas en las otras personas es importante para mostrar amor, porque, ¿sí?, no puedes ministrar, servir o liderar a alguien de verdad si no sientes compasión por sus almas. Tenemos un ejemplo de Jesucristo. Él tuvo compasión de las multitudes y en amor siempre les sirvió. Así que cuidado, líder, ministro, diácono, diaconisa, congregante, miembro de esta iglesia. Si tú no estás dispuesto a servir, a tener compasión y a amar o ser empático con las otras personas, entonces aún no estás listo. No estás listo todavía para poder servirle eficazmente a la iglesia del Señor. Hay que lavarnos y purificarnos para que podamos servirles de una forma más amorosa y no de una forma egoísta. Mateo 9:36 dice: cuando vio a las multitudes, Jesucristo les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, muchachos, pero los obreros son pocos, ¿sí? Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos, y obreros amorosos, obreros compasivos, obreros misericordiosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. De esta manera, el que el amor pueda ser evidente en nosotros, podemos decir que seguimos a Jesucristo y hemos abrazado esto. Porque Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria al Padre. El fruto que queremos evidenciar es el amor, la preeminencia del amor por sobre otras cosas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Quiero nada más dar un pequeño resumen de los dos puntos que vimos. El primer punto fue orientado a estar, si comenzamos en el Espíritu, terminemos en el Espíritu del Señor. No forcemos las cosas a que se hagan a nuestro propio esfuerzo. Y el segundo punto que vimos, el de hoy, es la preeminencia del amor. Un estilo de vida que esté caracterizado por llevar mucho fruto, porque este fruto, el amor de Dios, le da mucha gloria al Padre. Ojalá pueda ser confrontado, animado, ¿sí?, con estas palabras, porque de verdad hay mucha obra, hay muchas mies, hay muchas cosas que hacer en esta gran ciudad, pero sabemos que nuestra gran ciudad, la Ciudad de México y la zona metropolitana, necesitan de un gran Dios. La pregunta aquí es: ¿estás dispuesto a conocerle y a entenderle y a obedecerle? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo fluya a través de ti por amor a las demás personas y para el extendimiento de su gloria? Si es así, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque nos has amado. Tu amor transforma nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Tu amor, Señor, le da una directriz a nuestro ministerio. Tu amor, Señor, es lo que queremos abrazar en nuestra iglesia. Y también, si esta iglesia, Horizonte Ciudad de México, ha sido plantada en el Espíritu Santo, ayúdanos a perseverar y a terminar en tu Espíritu Santo. Líbranos de tratar de perfeccionarla en base a nuestros esfuerzos, porque no se trata de poder,
No se trata de espada, no se trata de ejército, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Manténnos ahí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un gusto haber pasado tiempo contigo, con tu familia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de esperanza y sobre todo de amor a ti y a los tuyos, para que sepas qué nos distingue de otras iglesias. Así que si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal, compártenos, danos like y esperamos vernos pronto en medio de toda esta gran pausa mundial de la pandemia. Que Dios te fortalezca, que Dios te llene, que Dios te sane, que Dios esté contigo. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.